Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos de nuevo en Entre Firmas. Hola, Gastón, buenas noches. Hola Marifer, buenas noches. Un gusto estar otra vez aquí contigo en Entre Firmas. Bien divertidos, ¿no? Muy, Porque, porque hoy tenemos un programa especial. Gracias al público, gracias a los que nos han seguido, gracias por sus comentarios. Y hoy tenemos preguntas que nos han dejado en en los diferentes programas que hemos realizado. Y son preguntas bien interesantes que yo creo que a diferentes sectores del área de la creación o del área del uso de las obras les puede interesar. Entonces, bueno, sin más, también quiero saludar a nuestro productor, Carlos Caro, que nunca lo ven, pero está ahí detrás. Entonces, pues, veamos qué es lo primero que nos pregunta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Chablé, un actor con más de 30 años de experiencia profesional, actuando tanto en cine, en teatro, en radio, en televisión, dando cursos, talleres. Me he preguntado muchas veces y aún no me respondo, ¿por qué cuando hacemos trabajos para instituciones gubernamentales o dependencias, el producto, llámese video o audio, lo repiten las veces que requieren, los años que necesitan y nunca nos pagan regalías? ¿Alguien me puede responder o respondernos a este grupo de personas? Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por esa pregunta. Y bueno, yo quisiera decir que tiene que ver con la forma en la que han sido contratados. La mayoría de este tipo de trabajos, cuando no eres parte de la institución, son contratados bajo una modalidad que es conocida como obra por encargo. Tal vez el contrato puede ser de prestación de servicios profesionales, pero en realidad es una obra por encargo. Por lo tanto, dice la ley que salvo pacto en contrario, se presume que quien encomienda la realización de la obra es el titular de todos los derechos patrimoniales, que son los que tienen que ver precisamente con la explotación de la obra, de tal manera que ellos o la institución, una vez que paga ese trabajo en el monto que se haya acordado, queda como la dueña exclusiva de todos los derechos y eso implica que puede reproducirla o comunicarla o utilizarla o licenciarla cuantas veces quiera durante el plazo de protección que la ley establece, que en México son la vida de los autores y 100 años a partir de su muerte. Entonces, yo supongo, porque habría que conocer un poco más el tipo de contratos que ustedes celebran, pero presumo que es porque se han realizado bajo esta modalidad, ¿no? ¿O qué opinas, Gastón? no, de acuerdo. Y aquí hay un tema, o sea, no es que el gobierno no pague, ¿no? O sea, yo no podría ser tan tajante porque si no lo hace, o sea, si ese es el caso y esa es la situación en la que se encuentra esta persona, entonces más bien no es que no pague, sino que está cometiendo una infracción o inclusive podría llegar a ser hasta un delito, es decir, si hay una reproducción completa de la obra pues obviamente ya estamos hablando de un escenario completamente diferente. Y es cierto, habría que revisar qué firmó, en qué términos se firmó, revisar ese contrato, como bien dice, si es una prestación de servicios, pero esos servicios están encaminados a la realización de una obra o a la interpretación, si es el caso que lo hayan contratado para interpretar a lo mejor algún personaje o una ejecución musical o dependiendo del tipo de contrato, pero no es que el gobierno decida no pagar o tenga la facultad de no pagar por ser una institución pública, porque no hay una diferencia y la ley no hace una diferencia entre las personas morales que te contratan o la institución pública que te contrata. Finalmente el trato es igual. Entonces sí coincido con lo que mencionas y habría que revisar de manera concreta qué es lo que firmó. De ahí la importancia de revisar los contratos que se van a firmar. Y si no hay nada firmado, el problema va a ser para la institución porque no va a tener una autorización para el uso y explotación de esa obra. Claro, y bueno, ahí siempre dejar clarísimo que como los derechos morales son irrenunciables y están ligados a los autores, independientemente de que la explotación quedará en la cancha de quien te encomienda la realización de la obra o la interpretación, estarán obligados a siempre dar el crédito que los autores
merecen, ¿no? Entonces, ese es intocable. Totalmente de acuerdo. Ese es un tema vital, digamos, en materia de derechos de autor, la parte moral y la parte patrimonial. Lo que puedes transmitir a través de un contrato, una licencia, un convenio, es los derechos patrimoniales que tienen que ver con el uso y explotación de la obra, no así tu derecho moral, porque ese te persigue toda tu vida, lo tienes, es irrenunciable, inembargable, intransmisible, inalienable. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro y saber qué es en todo caso lo que estás transmitiendo, que sería la parte patrimonial, o qué es lo que están utilizando en caso de que no hubiera contrato, que sería todo tu derecho de autor, tanto el moral como el patrimonial. Hola, ¿qué tal? Saludos y felicidades por el programa. Mi nombre es Clara Grande y trabajo en una institución de educación pública. Y tengo una pregunta para ustedes. Me gustaría saber, cuando uno genera una obra, una creación siendo empleado de una institución, en el marco de esta relación de trabajo, ¿a quién pertenece el derecho de autor? De antemano, muchas gracias. Clara, muchas gracias por tu pregunta. Es interesante y tiene un poco que ver con lo que ya comentábamos en la pregunta anterior, es decir, hay una relación. Y yo quisiera regresar y hacer un poquito de hincapié en esta parte de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ahí se basa todo el derecho de autor y es bien importante que todos los autores sepan que en México esos derechos de integridad de la obra, de divulgación, de modificación, el crédito, es decir, tu nombre, no se transmiten. No hay una manera de que transmitas esa parte autoral moral a una institución o a una persona moral. Ahora, si es una relación de trabajo, si esto deriva de una relación de trabajo, la propia Ley Federal del Derecho de Autor dice que si esta relación se encuentra en un contrato individual de trabajo, el cual debe de constar por escrito, es decir, no basta que sea verbal o que la relación sea meramente un pacto entre la institución o la persona moral, debe de haber un contrato individual de trabajo. Ahí sí, los derechos patrimoniales se dividen, los tiene tanto la institución como el trabajador, salvo que se pacte otra cosa. O sea, se podría pactar en el contrato que el total de los derechos patrimoniales lo tiene la institución. Si no se pacta, la ley te da ese beneficio de un 50%. Ahora, si no hay contrato, que ya lo comentábamos un poco en la pregunta anterior, todos los derechos, tanto los morales como los patrimoniales, los sigue teniendo el autor. La transmisión de los derechos en México tiene que ser sí o sí a través de un contrato, de un convenio, o autorizarlo a través de una licencia de uso y explotación. No los puedes transmitir de manera verbal, no puedes simplemente decir, ahí están y ahora son tus derechos patrimoniales porque yo soy tu empleado, sino que en el contrato individual debe de estar establecido qué sucede con esos derechos de autor patrimonial y de ahí ya poder analizar el caso concreto. ¿Cómo lo ves, Marifer? Totalmente de acuerdo. Y yo solamente agregaría que la ley es muy precisa cuando dice que tiene que existir un contrato individual de trabajo. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, el caso que comenta Clara, me imagino una institución pública, no hay contratos individuales de trabajo. Por lo general hay contratos colectivos. Entonces ahí habría que estar muy atentos a lo que dicen los contratos colectivos, porque los contratos colectivos no contemplan la diversidad de puestos o de categorías de trabajadores que puede haber en una institución. Entonces, no es lo mismo el trabajo administrativo que se puede realizar en una universidad, ¿no? Un contador o una secretaria o, no sé, una persona de limpieza, que lo que realiza un académico o lo que realiza un investigador o lo que realiza un docente. Entonces, es importante que todo mundo vaya a revisar sus contratos colectivos o sus reglamentos internos para que sepa si lo que está produciendo como parte de su relación laboral le pertenece a la institución o le pertenece al autor, como bien dice Gastón, porque la ley dice salvo pacto en contrario. Entonces habría que encontrar que efectivamente existe alguna disposición que dice que los derechos patrimoniales de lo que se produce le pertenece a la institución. De no ser así, pues se entenderá como bien apuntó Gastón, que en principio son de quien crea la obra, ¿no?
Claro, y eso es de verdad bien importante. O sea, a veces dejamos un poco de lado la revisión de los contratos o de nuestra relación contractual o laboral con ya sea el propio gobierno, es decir, una institución administrativa pública o con una persona moral, pero al final del día sí tienes que revisarlo. Y ahora, quien tendría que estar más preocupado, pues sería el que te contrata, ¿no? Es decir, el gobierno va a estar mucho más preocupado de saber a esta generalidad de personas que tengo dentro de la administración pública y por puestos, como bien dices, aquí con quién debo de firmar o qué puestos hay la posibilidad de que sí se generen derechos de autor, o sea, que haya una creación de obras de las cuales yo como institución pues quiero tener el derecho patrimonial que además teniéndolo pues yo lo puedo divulgar. No lo podría divulgar el trabajador, o sea, él tiene su derecho patrimonial, pero no podría divulgar la obra, la va a divulgar la institución o la persona moral. Por eso, ahí te diría, yo me preocuparía más por la institución y por la persona moral que por el trabajador, que en todo caso, si no es claro ese contrato, si no hay una cláusula específica para ver qué sucede con este desarrollo que hagan, pudiera darse el caso de que estemos hablando de que no hay tal transmisión de derechos patrimoniales y tenga él el derecho al 100% moral y patrimonial sobre la obra que ha creado. Claro, y si me pongo un poco del otro lado, yo diría también por parte de la institución que en muchas ocasiones los trabajadores, los investigadores que producen obras y que, bueno, están en la expectativa de que la institución en la que colaboran la publique, pues cuando eso no sucede, ya sea porque no hay presupuesto a veces o porque pues hay una serie de obras que están por delante de la suya, entonces buscan una editorial comercial que se puede interesar en la obra y que se las quiera publicar. Y ahí hay que recordarles que, digamos, acercarle la obra a una entidad comercial no está mal, ofrecerla, promoverla, no está mal, pero no pueden ser quienes firmen, quienes cedan esos derechos, porque esos derechos le corresponden a la institución con la que colabora. Entonces hay que tener cuidado porque tú no puedes vender algo que no es tuyo, ¿no? Te meterías en No, un lío. totalmente, totalmente. Y ahí parecen cosas a veces muy simples o que casi se dan por hecho, pero que te pueden meter en un problema serio. Insisto, hay que revisar ese contrato, el caso del colectivo o el individual, según sea persona, o sea, según sea el gobierno o una persona moral, y ver a qué tengo derecho y hasta dónde alcanza ese derecho que tengo. Pues vámonos a la tercera pregunta. Hola, saludos, muy buenas tardes, felicidades por el programa. Mi nombre es Enrique Gil y soy productor de radio y tengo programas de novedades editoriales también. Y hemos tenido muchos jóvenes que, bueno, siempre sale una pregunta muy interesante que les queremos preguntar a ustedes, ¿qué se puede hacer si una obra publicada ha sido reproducida sin autorización del autor? ¿Qué se puede hacer al respecto y cuánto tiempo tiene la protección del derecho de autor? Esa es nuestra pregunta. Que tengan una excelente tarde y gracias. Esas preguntas me suenan a yo pecador, ¿no? Dilo. Gracias, Enrique. Muy buena la pregunta. Y bueno, ahí para tema como del procedimiento, el experto es Gastón. Yo simplemente diría, habría que ver, cuando dice ha sido reproducida sin autorización, es si yo soy el dueño de los derechos, si yo soy el dueño de la obra, bueno, pues evidentemente tienes desde la vía administrativa, que es el procedimiento conciliatorio previsto en la ley, que es el procedimiento de avenencia, en donde la autoridad lo que pretende es que las partes lleguen de manera amigable a una solución, pero evidentemente tienes también el camino de la demanda civil o de la denuncia penal, cuando alguien infringe tus derechos. Ahora, antes de darle la palabra a Gastón, diría, pero si quien subió la obra de manera indebida, sin autorización, lo que tiene que hacer es primero pedir permiso, pedir perdón, bajar la obra y entonces sí ponerse a negociar con el dueño de los derechos para que, como bien dijimos, o le cedan derechos o le den una licencia para que la pueda utilizar. Sabemos que existen unos llamados casos de excepción en la ley, pero bueno, no creo que sea la pregunta. Entonces,
yo partiría diciendo, si tú la subiste de manera ilegal, pues pide disculpas y bájala. Y si tú eres el autor, entonces sí, le aviento la pelota a Gastón. Tienes razón, y lo hemos platicado ya en algunos de los programas, ¿no? Esto del derecho de autor es un derecho de autorización, y yo siempre diré, si no estás seguro de si lo puedes usar o no, no lo uses, ¿no? O sea, ante la duda abstente, ¿no? Como un principio casi moral, humano, ¿no? ¿Qué sucede? El reproducir una obra puede generar dos tipos de consecuencias jurídicas, ya sea la administrativa, es decir, una multa, una sanción, una infracción administrativa, o incluso un delito si hay una reproducción de la obra total. Y ahí vienen ya problemas mucho más serios. Como bien dices, si yo la subí y me dicen, oye, ya vi que la subiste, normalmente te llega una carta, te llega una advertencia, te dicen, oye, ya vi que lo subiste, bájalo. Yo ahí sí mi sugerencia es, bájalo de inmediato y siéntate a negociar. Ahora, si tú eres el autor y te das cuenta que lo subieron, entonces tienes esas dos o tres acciones. La junta de avenencia, como bien dices, puedes simplemente buscar esta amigable composición, ya citarlos en el indautor y decirles, oye, fíjate que me encontré esta reproducción total o parcial de mi obra con la que no estoy de acuerdo, por favor bájala o repárame el daño o negociemos. Si no se alcanza una negociación, ya te irás, si es una reproducción parcial, pues por una infracción administrativa, si es una reproducción completa de la obra, te irás por un delito. Y ahí la verdad, en el tema penal, sí es delicado porque son delitos graves, delitos que no alcanzan libertad bajo fianza y que una vez que inicias con este aparato procesal, con estas carpetas de investigación, con este mecanismo que es a través del Ministerio Público y en la Fiscalía General de la República, ya después parar estos asuntos no es fácil. O sea, realmente sí te metes en un problema muy serio en el caso de que estés reproduciendo obras sin autorización cualquiera. Y aquí es un tema bien interesante porque no es en relación al valor de la obra, si la obra es muy valiosa o no, es a la reproducción que hiciste y al beneficio económico que obtuviste. Y que además en materia penal no importa como en materia administrativa la reparación de este 40% de lo que se hubiera facturado y todo esto que tiene la ley, que a lo mejor algún día vale la pena entrar a la revisión de las infracciones y sus consecuencias y el procedimiento de reparación de daño. Pero en materia penal no es que estés buscando la reparación del daño de manera esencial, sino a lo mejor meter a la cárcel a aquella persona que sin autorización hizo una reproducción de tu obra. ¿Por qué? Porque eso ¿qué causa? Pues te causa a ti un demérito de la obra y te causa un daño. Y por algo el legislador determinó que la reproducción de obras autorales como delito es grave. No alcanza la libertad bajo fianza. Y entonces cambia mucho el escenario de defensa cuando hablas de una infracción administrativa o cuando hablas de un delito. Hola, hola, queridísima Mafer. Aquí Ángel Tecpa de Papo el Perro Solipsista. Antes que cualquier cosa, quiero felicitarte por este gran programa llamado Entre Firmas, que de verdad tiene una información que nos ayuda muchísimo a todos los que estamos en medio de este mundo del arte y de la creación. Y pues bueno, aprovechando, quisiera hacerte una pregunta. La primera vez que yo registré mi música, la registré por medio de un disco, solamente con la pura música, ya la composición. Pero la siguiente vez yo la registré ya con todo y partitura, es decir, ya la partitura de toda la música que había compuesto. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre estas dos formas de registrar la música? Ángel, gracias por tu pregunta. Me voy a meter a responder porque sé que con muchísimo cariño se la formulaste a Marifer y debería yo como todo un caballero dejar que ella respondiera, pero me ganó mi metichez y voy a contestarte, pero también Marifer obviamente dará su opinión. Cuando tú registras una obra, al final del día, si es una obra musical, que la obra musical se entiende que es música y letra, pero puede ser la pura música, no la pura letra, porque ya sería entonces un poema o una obra literaria, puedes registrar, o como lo hiciste en ese momento, con el CD, con el disco donde viene
ya la canción con la melodía, y después a lo mejor irte a la parte de la partitura. Hay una cosa bien importante en materia de derechos de autor que hay que recalcarlo. El derecho de autor es declarativo, es decir, la obra está protegida desde el momento en que la fijas en ese soporte, es decir, ya hay una protección de la ley independientemente de su registro. Si después tuvo modificaciones, si después a lo mejor por ahí cambiaste un poco de la música, cambiaste a lo mejor, te fuiste a otro género, o modificaste algunos acordes, ya, o sea, lo podría registrar, es decir, esta obra, si no derivada, porque lo pudiera ser, como una obra o como una versión actual. O sea, puedes ir registrando tantas versiones de esta obra hasta que quede la final como tú quieras, y a lo mejor si esa es la que explotas, pues tu último registro donde está la obra completa, pues será el registro que en caso de que, como platicamos en el segmento anterior o en la pregunta anterior, hubiera una reproducción autorizada, pero no afecta que hayas tenido una obra en principio en un CD y después vengas y registres la partitura, es decir, la obra como tal va a estar registrada, y lo que va a importar es que la última versión, que es la que a lo mejor ya la fijes en este soporte, ya sea digital, para subirla a un Spotify o a un iTunes o a la plataforma que tú quieras, ya sea la que tienes protegida. Ese sería, digamos, mi primer comentario. Sí, yo también coincido con Gastón. Para efectos del registro como tal, es irrelevante el soporte en el que lleves la obra. Actualmente, pues ya hay muchas computadoras que ya no tienen quemador, entonces ya ni siquiera se pueden quemar CDs. La forma en la que se está llevando a registro es con USBs, en donde van las obras incluidas. Entonces, lo importante aquí de destacar es que efectivamente es importante fomentar la cultura del registro, aunque no es obligatorio para que tú obtengas el derecho. Lo que sí puede servir es para acreditar o presumir que eres el titular del derecho si tienes un certificado. A veces es mucho más fácil poder negociar los derechos de tu obra si tienes un certificado que si tienes que jurarle sobre la Biblia que eres el autor y el titular de los derechos de la obra, ¿no? Claro, inclusive por ahí la ley tiene un artículo que te dice que se presume que es el autor el nombre de la persona que aparezca en el certificado autoral. Ya si no lo eres y te fuiste y te volaste la obra, bueno, pues ya será motivo también de un procedimiento. Pero sí, como bien dices, en vez de estar jurando que eres el autor, pues mejor sacar el certificado, y lo que comentas es cierto, ¿no? El formato, el soporte no es lo que importa es la obra que lleva. Y además en el registro no solamente se registran obras, también se pueden registrar los contratos que se firman, y que eso también es importante porque en muchas ocasiones los autores firman contratos y nunca jamás ven un ejemplar de ese contrato. Entonces sería bueno que presionaran un poquito a los productores o a los editores para que les entreguen una copia del certificado en el que se registró el contrato que suscribieron, ¿no? De esa manera tendrían como más tranquilidad de saber que el contrato está en el registro público, y si en algún momento pierden sus contratos, porque ya me ha pasado que de repente dicen que se cambian de casa y sabrá Dios dónde quedó el contrato, bueno, pues saben que pueden recurrir al registro público del derecho de autor y pedir una copia de ese contrato. Hola María Fernanda, Gastón, qué gusto saludarles. Y soy Sergio Meneses, cantante de ópera, productor, locutor, con una trayectoria de más de 35 años de carrera artística. Y quería preguntarles si por interpretar selecciones o zarzuelas completas se tiene que pagar derechos de autor. Los compositores han desaparecido hace bastantes años y bueno, pues a ver si se tienen que pagar derechos y cuánto se tendría que pagar. Muchísimas gracias por su orientación. Esa pregunta está padre, está divertida. A ver, yo diría en principio que tendríamos que tener como muy claro que estamos frente a obras de dominio público, porque él dice que son obras que los autores murieron hace muchos años. Entonces, hay ocasiones en que a lo mejor la obra principal o primigenia efectivamente ya está en dominio público, pero puede haber una versión de esa obra
que es la que podría tener todavía derechos vigentes. Entonces, si tenemos la certeza de que la obra que vamos a utilizar ya está en dominio público porque estamos utilizando la versión primigenia, adelante. La ley dice que esas obras se pueden utilizar sin autorización y sin tener que remunerar por su uso, siempre teniendo presente que hay que respetar los derechos morales de los creadores, es decir, el crédito, y no modificar la obra, ¿no? Porque sería también atentar contra el derecho moral. Ahora, si estamos frente a una versión, entonces sí, hay que buscar al titular, que no al autor, ¿eh? Porque en muchas ocasiones los autores no son los titulares de los derechos. Entonces hay que buscar al titular de los derechos de esa versión y es con quien tendrían que negociar la explotación o el uso de la obra en puesta en escena, ¿no? Eso sería como de bote pronto mi respuesta, Gastón. ¿Tú qué No, opinas? no, totalmente. Fíjate que eso es bien recurrente y pasa mucho cuando, por ejemplo, en algunas series, en algunos programas, en estos programas, por ejemplo, de concursos, ¿no? Donde bailan y cantan y dicen, ah, bueno, pues es que esta canción es del dominio público. Y dice, bueno, a ver, la canción, a lo mejor, como bien dices, la canción original sí, pero por ahí a lo mejor una versión de salsa o a lo mejor una versión que tiene ya 2 o 3 acordes que cambiaron. Y esa versión, como bien dices, ya no es la original y es una obra derivada que a lo mejor en su momento tuvo la autorización para hacer la obra derivada y que entonces el plazo de protección pues es a partir de que se hizo esa obra derivada y entonces ya no son los 100 años, sino que a lo mejor es de los del autor de esa obra diferente. ¿Qué hay que hacer? Pues solicitar permisos a las editoras, ¿no? Ir a la sociedad de gestión, hacerle la pregunta concreta, decir cuál es la canción que pretendes utilizar, cuál es el tema que se pretende utilizar, la obra musical que se pretende utilizar, para que ellos te digan, no, fíjate que esta sí está en el dominio público y tienen la lista perfectamente clara, o no, mira, esta versión no es del dominio público y entonces deberías de pagar regalías. Inclusive te van a decir cuánto, porque depende para qué la vayas a usar, depende si vas a hacer una obra de teatro, en dónde, si es una sola presentación en el Auditorio Nacional, o sea, habría que ver en dónde y cómo la vas a usar para inclusive ver cuánto debes de pagar de regalías, pero sí, de entrada, como bien dices, así de bote pronto es, revisa qué canción vas a utilizar, porque eso de que se murió hace muchos años, pues ¿cuántos son muchos años? ¿No? 20 ya son muchos, 50 para mí son muchísimos, bueno, ya 100 ni se diga, entonces habría que revisar por ahí hace cuánto y qué versión. Para mí ahí está el quid. Totalmente de acuerdo, Gastón. Yo aquí nada más agregaría que si tú, Sergio, eres el autor de esa nueva versión de la zarzuela de la que nos estás comentando o de algunas, pues nuestra sugerencia sería que la registres, porque esa versión después puede ser utilizada por otros artistas que estén interesados y eso te generaría a ti la posibilidad de obtener pues pago por el uso de una obra creada eh, por tu intelecto, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que siempre hay que registrar y en este caso, pues eh, creo que la zarzuela es un género poco conocido y que valdría la pena que en la medida en la que se van generando versiones de zarzuelas o de operetas famosas, sobre todo como para fomentar este género en América Latina y en México, sería interesante que se registre, ¿no? Bueno, vámonos a la La de la siguiente editora. pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por el programa. Mi nombre es Minerva Salguero y me dedico a la edición de libros. En mi experiencia, a veces resulta un poco complicado hablar de los derechos de autor o, por ejemplo, al final, ya que se está haciendo el libro, es cuando se empiezan a pedir estas cartas de autorización. Así que me gustaría que nos dieran algunos consejos sobre precisamente cuál es el momento ideal para firmar los contratos de edición con autoras, autores y también, por ejemplo, cuando se pide una carta de autorización en lugar de hacer un contrato. ¿Cuál sería la diferencia o cuáles serían esos criterios que deberíamos de considerar para elaborar un contrato de edición o más bien estar pidiendo una carta de autorización para el uso de alguna imagen, por ejemplo, o para la reproducción de algún texto?
Muchas gracias y felicidades nuevamente. Hola Minerva, gracias por la pregunta, gracias por vernos, por estar al pendiente del programa, por tus comentarios. Y yo te diría que cuando hablas de edición, estamos hablando ya de un contrato. La Ley Federal de Derechos de Autor contempla, inclusive es el contrato marco para algunos otros contratos relacionados con obra, contrato de obra musical y algunos otros contratos, al contrato de edición de obra literaria. Y aquí tienes que ver que hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el titular del derecho patrimonial se obliga a entregarle la obra al editor para que éste a su vez la pueda reproducir, distribuir y vender pagándole al titular de los derechos patrimoniales la contraprestación que se hubiere convenido. Entonces, si me dices, ¿en qué momento debo yo de firmar un contrato? Pues es el momento en que llega el autor, te presenta la obra y te dice, quiero que me edites esta obra. Y ahí tienes que sentarte con él a negociar qué tiempos, ejemplares, la impresión, el tema de el costo del libro, que normalmente eso lo pone el editor, y ya tú tienes esa posibilidad. ¿Qué pasa con las modificaciones que se hagan a lo largo de la edición de la obra? Pero ese es el momento en el que tú tienes que sentarte a negociar. O sea, aquí no es, para mí, y yo te lo dejaría como consejo, no está bien que te sientes a llevar a cabo ya la edición del libro y no sepas ni siquiera si el autor a lo mejor es el autor o no de la obra, porque al momento de firmar el autor tiene que, pues él se obliga a entregarte una obra que se supone que es o de su autoría o tiene los derechos patrimoniales para que se pueda divulgar, se pueda distribuir, se pueda editar, reproducir esa obra. Entonces el momento ideal es justo cuando te sientas con el autor que quiere que le edites ese libro. Ahora, hablas de carta de autorización o de contrato, que son cosas muy diferentes. Con el autor, en principio, con el autor del libro, no firmas una carta de autorización, sino que firmas un contrato de edición que lleva implícita la autorización para que hagas la reproducción del libro, para que se haga la distribución y para que se haga la venta en estos parámetros de negocio que hayas quedado. Pero si hablas de que hay un ilustrador, que hay fotografías, ahí sí podrías entender que hay una, o que pudiera haber una autorización directa del fotógrafo cuya fotografía aparecerá en el libro, o del ilustrador cuyo dibujo o ilustración aparecerá en el libro, que te autorice o autorice esto. Si es que el autor no obtuvo ya esa autorización y él te trae junto con el contrato de edición la posibilidad de que se utilicen esas fotos, que se utilicen esas ilustraciones. Si el autor por alguna razón no lo tiene, no lo obtuvo, y tú como editor se te hace buena idea, ¿no? Agregar estas fotos al libro, agregar ilustraciones al libro, y no es el autor el que te las trae, sí vas a necesitar ir por esta carta de autorización al titular de esa fotografía o al titular de ese dibujo. Sí, yo también creo que el momento ideal para firmar un contrato es cuando empieza el negocio. No lo pueden firmar después. Y yo lamento que en muchas ocasiones las prácticas hagan que sobre todo en el caso de los ilustradores, por ejemplo, o de los traductores, entreguen el trabajo y después les presentan el contrato a firma. Yo digo que ahí quien la lleva de perder, aunque no se hayan dado cuenta, son las editoriales, porque finalmente los autores son dueños de sus derechos, en tanto no exista un contrato que establezca la titularidad en cabeza del editor o de una institución, ¿no? Pero normalmente funciona así y yo quisiera pensar que esa práctica se tiene que modificar. Y como dice Gastón, en el caso de las autorizaciones, pues sí, no, lo uno no es sinónimo de lo otro. Las autorizaciones son, por ejemplo, cuando necesitas o quieres incluir obra pictórica como parte de las imágenes que están en el libro y entonces, bueno, acudes por ejemplo, a la SOMAP, que es la entidad de gestión colectiva que representa a los artistas plásticos, y ellos te pueden dar esa autorización a través de un permiso o bien imágenes que pueden pertenecer a
un fondo fotográfico, un archivo, y ellos te dan esos permisos. Ahora, hay una práctica en la industria editorial que son las cartas de reconocimiento de derechos, que además de que tienen los contratos de edición o contratos de cesión de derechos, les piden a los autores que firmen estas cartas de reconocimiento de derechos porque no quieren llevar a pasear sus contratos al INDAUTOR cuando van a registrar las obras o cuando van a registrar los libros. Entonces, lo que hacen es pedir esta carta en donde el autor reconoce que ha suscrito un contrato y que por lo tanto los derechos patrimoniales le pertenecen a la editorial o a la institución, en el caso de obras por encargo o en el caso de obras creadas bajo relación laboral. Y entonces, bueno, una manera de resolverlo para no andar paseando también con los contratos colectivos o los contratos individuales o los contratos de obra por encargo son estas cartas que se llaman en el uso común de reconocimiento de derechos, ¿no? Yo creo que también funcionan, pero no sustituyen de ninguna manera los contratos. Yo creo que tendría todo el mundo que tener su contrato, porque en los contratos, digamos, está más allá, como dijo Gastón al inicio, de simplemente el reconocimiento de quién es el titular, ¿no? Están todos estos términos de cuántos ejemplares, en cuánto tiempo tengo que entregar la obra, si va a haber una reimpresión, si va a haber reediciones, si va a haber una versión digital y todos los llamados derechos subsidiarios, si puedo hacer el merchandising o no lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué derechos me está cediendo? En fin, yo creo que lo ideal es que todo el mundo tenga contratos, ¿no? Del que le Sí, toque. fíjate que hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y sería casi un caso también de estos para la araña, pero más de sentimentalismo y de falta de, yo creo que la palabra sería de credibilidad en la autoridad, porque sienten que a la hora de presentar los contratos se van a robar las cosas, porque van a saber cuánto cobré y cuánto gané, y entonces no quiero que se muestre ese contrato, y qué va a pasar con mi contrato. O sea, hay de repente mucho miedo por parte de los autores, y a veces las editoras, pero mucho menos, en eso, ya hacen dos contratos, ¿no? El contrato que vas a inscribir con el contrato que no se inscribió, y entonces si en tu contrato que no se inscribió no viene que hay uno que es un contrato que le llaman la versión corta, entonces cuál es el que es válido, y te metes en un berenjenal de problemas por estas cuestiones que yo a veces no acabo de entender muy bien, pero que suceden y que en la práctica se dan y que terminan siendo casos para la araña, porque resulta que hay dos contratos que a lo mejor uno puede subsistir al otro o uno puede estar como una versión más vigente donde no se dejó sin efectos, o a lo mejor se dejó sin efectos porque no se fijaron en el clausulado todo lo que firmaste con anterioridad a esta fecha, y entonces ese contrato, que era el contrato que contenía todo el clausulado de la edición, resulta que quedó sin efectos y te fuiste con esta versión más corta. Creo que hay que revisar los contratos, no hay que tenerle miedo a esa revisión, hay que asesorarse. Esa es una cosa que también es bien importante y que yo haré hincapié cada vez que podamos en este programa. Sí busquen asesoría, o sea, no anden por la vida simple y sencillamente pensando que pueden solos revisar un contrato, sobre todo contratos complejos como son los contratos de edición. No es un contrato sencillo, e inclusive la ley es al que más artículos le dedica en este tipo de relaciones entre autores y productores. Entonces, para mí sí es vital que hagan una buena revisión y que se asesoren. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que regresando de la Feria del Libro, justamente una de las pláticas en las que tuve oportunidad de escuchar, hablaba una abogada chilena justo de ese tema, de que los autores normalmente cuando leen el contrato que les presentan, se van directamente a la cláusula que habla de, el porcentaje de la regalía, de la cantidad que se les va a dar como anticipo y la fecha en la que se les va a pagar ese anticipo. Y el resto no lo leen. Y como no lo leen, después no saben a lo que se comprometieron. Entonces, sí, yo me sumo a lo que dice Gastón y sí, definitivamente, pues es como cuando alguien compra un equipo, tiene que leer el instructivo, ¿no? No lo prendes así nada más. Bueno, sí hay quien lo hace, pero hay que Yo, leer sí, hay que leer los contratos y sobre todo hay que asesorarse
de abogados especialistas en la materia, porque muchas veces recurren a civilistas o recurren pues a abogados que a lo mejor conocen la materia laboral o la materia penal. Digo, qué padre, qué bueno, pero pues así como nadie iría a ver al oculista si tiene un problema en los dientes, ¿no? No entiendo por qué no recurren a especialistas en derechos de autor, ¿no? Entonces sí, eso es ideal. Y otra cosa es también que tienen que hacer contratos, presenten sus contratos. Los autores no acostumbran presentar contratos, están esperando siempre que la parte que los contrata se los proponga. Y bueno, hay posibilidad de que uno lleve su contrato, ¿no? Que ya lo haya elaborado con su abogado y entonces presente ese contrato a firma. Y todos los contratos Claro. siempre serán negociables. No, no, tienes toda la razón. Fíjate que yo nunca me he atrevido a asesorar en materia fiscal. De verdad, nunca me he atrevido a asesorar en materia penal, que no sean los delitos que tienen que ver con el derecho de autor. Y en el delito, ya en el proceso, ya ni siquiera me gusta verlo por el nuevo procedimiento, ¿no? Ya requiere de una alta especialización. Pero a muchos abogados les encanta meterse en el derecho de autor, ¿no? Como que se les hace una legislación sencilla. Y yo les voy a decir una cosa. Yo la primera vez que leí la ley federal de derecho de autor, se me hizo una ley fácil. Entre más la leo, más trabajo me cuesta entender. Cada vez encuentro cosas diferentes y encuentro mucho más complejidad de la que aparentemente tiene. Así que sí, vayan y busquen un especialista. Ni modo, no les queda de otra. Pues vámonos a la última pregunta. Y de verdad, nuevamente, gracias por vernos, gracias por seguirnos. Ojalá quieran seguir participando, escríbanos. Nosotros intentaremos seguir periódicamente contestando estas preguntas, que la verdad es que no hacen más que reforzar que sí es necesario y que sí es interesante el derecho de autor. Entonces, muchas gracias y vámonos a la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada me presento, mi nombre es Iván Hernández y bueno, viendo el programa Entre Firmas me surge una duda. Yo soy maestra a nivel primaria y quisiera preguntarle a María Fernanda, ¿cómo puedo hacerle para fomentar en los niños estos derechos de autor? ¿Cómo puedo hacerle para que ellos comiencen a identificar la importancia de respetar el trabajo del otro? Sucede que de repente en clase digo, vamos a trabajar, etcétera, cosa, y de pronto veo como los propios niños ya están viendo el trabajo de sus demás compañeros y luego es esa copiadera de, pues él está poniendo esto, yo lo haré. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar eso? ¿Cómo lo fomento? Si hay algún libro, algún taller que me puedan ayudar, se los agradecería. Muchísimas gracias por la pregunta, la verdad me encantó. Me encantó porque tiene para mí muchísimas aristas. La primera que me encanta es la preocupación tuya de fomentar en los niños, ¿sabes qué? El respeto. Yo creo que antes que hablar de cuál es el momento ideal para enseñarles lo que es el derecho de autor, es enseñarles lo que es el respeto y entender que si algo no es tuyo, y eso yo lo veía con mis hijos desde niños, ¿no? Pues esto no es tuyo, pues no lo puedes tomar, no lo puedes coger, no puedes usarlo porque tienes que pedir permiso. Y si lo trasladamos eso a los derechos de autor, vas a encontrar que desde ese momento que tú le digas a los alumnos, a tus alumnos, que no pueden utilizar algo que no es suyo, y después puedes hablar de canciones, de dibujos, del dibujo del compañero, o sea, decías de copiar, ¿no? Creo que es más, el copiar, pues todos los que pasamos por la escuela, pues era total y absolutamente sancionado, o sea, no como una figura del derecho de autor, pero sí como una figura del derecho de propiedad ajena, porque eso no es tuyo, o sea, eso que escribió el de junto, que pudiera ser, si nos metemos al tema autoral, una obra literaria, ¿no? En el examen, finalmente no es tuyo. Y yo me acuerdo, lo primero que vino a la cabeza cuando escuché la pregunta, era de estos comerciales de yo tengo un papá pirata, ¿no? Que el papá salía a la calle y regresaba con una película y se la ponía a los niños y la película pues la había comprado en la calle y le ponían al niño, pues también te voy a poner un 10 pirata y te voy a poner un... O sea, ¿en qué momento? Yo creo que desde que el niño entra a la escuela, el enseñarles el respeto a todo, ahí va incluido para mí buena parte de lo que es tu preocupación. Y no es que haya un taller, o sea, esto es un tema de irnos educando todos y de entender que aquello que no es nuestro, que aquello que no es de mi propiedad,
pues yo en principio no lo puedo usar a menos que me lo renten, me lo presten, lo compre. Y si no estoy bajo esos supuestos ya jurídicos, pues esa cosa sigue siendo de alguien que no soy yo. Sí, yo también, la verdad me encantó la pregunta, Ivana, muchísimas gracias. Y bueno, si así son todos los maestros jóvenes que vienen empujando, maestros y maestras, creo que el futuro de México va a ser mucho más respetuoso, más ético del que a lo mejor nos tocó a nosotros. Entonces, comparto con Gastón esta idea de que es un tema de ética, ¿no? Y de fomentar en los niños el respeto, como decía Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno. Pero también quisiera tocar un punto que es interesante, que es hablar de fomentar la creatividad, de no coartarles a los niños eh, el deseo de crear o la capacidad de crear o el interés por crear, porque yo me acuerdo que cuando éramos chicos, eh, los maestros o los papás te decían, ay, a ver qué estás inventando ahora, ¿no? Y como que si la invención o la creación estuviera relacionada con la travesura, ¿no? Con algo malo, con algo que no se debería hacer. Y yo creo que es todo lo contrario. Lo que hay que fomentar es precisamente la libertad de creación y la libertad de expresión. Entonces, a mí me gusta mucho este tema que tocas. Yo quiero contarles que todos los que nos dedicamos al mundo del derecho de autor, tenemos muchos años trabajando para que el tema se incluyera en los libros de texto gratuitos. En el libro de quinto año de primaria hay un apartado que habla sobre la propiedad intelectual, que tiene que ver con los derechos de autor y con la propiedad industrial. Entonces, bueno, pues en quinto de primaria, este es un tema que se ve en la escuela, pero bueno, se puede fomentar desde otros lugares, ¿no? Podemos hablar precisamente de, pues hay campañas que se han generado y tener mucho cuidado cuando hablamos también de copiar, porque no necesariamente cuando uno toma como inspiración un tema o lo compartes en el salón, si tú les dijeras a tus alumnos, a ver, hoy todos vamos a dibujar campos de flores o selvas, pues uno voltea y ve al de al lado y el de al lado va a tener una selva igual que el suyo. Y lo que hemos dicho siempre, y creo que Gastón lo puso desde el primer día en nuestros programas, es que el derecho de autor no protege las ideas, sino protege la forma en la que las ideas se presentan, ¿no? Entonces, en este caso en particular, bueno, pues a lo mejor se podría voltear y ver qué es lo que está pintando el de al lado, y a lo mejor el concepto es el mismo o la idea es la misma, pero la manera en la que yo lo voy a desarrollar es diferente. Entonces, yo creo que hay que tener ese cuidado de no coartarlos tampoco, pero sí enseñar dónde está el límite, ¿no? Lo que es mío, lo que sí puedo usar, lo que tengo que pedir permiso y lo que a lo mejor no tengo que pedir permiso porque ya está en dominio público, pero tengo que reconocer al autor, ¿no? Simplemente por ahí. No, claro, y yo digo, ahorita que decías lo de inventar, como que la palabra inventar la asociamos con mentira, ¿no? Dices, no inventes, es como no mientas, ¿no? Bueno, es que inventar, desarrollar, crear, no es que esté asociado a eso. Y efectivamente, ¿no? El tema de copiar, digo, hay inclusive escuelas de dibujo donde vas y te sientas a copiar un cuadro, pero no dices que es tuyo, o sea, dices que es una copia de, o sea, esa es parte del desarrollo, o sea, hay mucho más allá de simplemente decir, voy y copio, ¿no? O sea, copio en un examen, bueno, pues eso de entrada está mal, y no es que sea el derecho de autor, es que ese es un reglamento inclusive escolar. El derecho de autor, yo creo que al final del día vamos a entenderlo desde el primer momento en que vemos cualquier caricatura, dice a los niños, a ver, esa caricatura, pues de entrada no es tuya, esa caricatura es de alguien, ese dibujo es de alguien más, hay que respetarlo, si te gusta, claro que lo podrías a lo mejor copiar y copiar ese dibujo a lo mejor en tu cuaderno, decir, mira, copié de la caricatura de tal o cual este personaje porque me gusta, pero no te lo apropias, o sea, no buscas que ese dibujo mañana digas, yo soy el autor, sí de ese dibujo, pero no del original, el original a lo mejor es de alguien más. Y eso es bien importante porque al final del día es una parte de educación.
O sea, es lo que vamos a recibir desde nuestra casa, insisto, en ese tema del respeto. O sea, yo tengo que respetar, mi derecho termina donde empieza el tuyo, y si eso no es mío, yo tendría que entender que es de alguien más. A lo mejor no sé de quién, y lo hemos comentado aquí, ¿no? Todo eso que está en internet, todas esas cuestiones que están ahí, que no sé a lo mejor quién es el dueño, platicamos y ya lo apuntabas de estos obras huérfanas, que no sé quién es, pero ha de ser de alguien. Y en ese ejercicio, desde que el niño llega a la escuela, además nos debemos sorprender la capacidad que tienen ya los niños desde muy pequeñitos para entender qué es suyo y qué no es suyo, y ya después a lo mejor lo vas asociando con cuestiones ya de derecho, de autor, de propiedad intelectual, como bien dices en los libros de primaria. Yo la verdad no sabía que en el libro de quinto de primaria había este capítulo de propiedad intelectual. Se me hace genial, y como bien dices, parte del trabajo, por lo menos, y sé perfectamente tuyo, porque además a mí fuiste de las que me invitó en algún momento de mi vida a dar clases en diferentes lugares. Yo di clases muchos años, todavía doy clases, y hoy con este programa también es parte de esto que quizá pide la maestra, ¿no? Es decir, fomentar, divulgar, hacer saber a la gente que hay una serie de derechos de autor y que es bien importante irlos conociendo, ya sea a veces escuchándonos a nosotros en este programa o sembrando la inquietud para que revisen la ley, para que vayan con un abogado, para que les explique a lo mejor lo que no entendieron de aquí, si es que no nos quieren preguntar a nosotros, que sería lo ideal que nos lo preguntaran, pero si no, buscar esas respuestas. Entonces, ¿qué momento? Desde el momento que tienes contacto con el niño, por lo menos irle sembrando el tema de propiedad, el tema de respeto. Sí, me parece padrísima la pregunta y bueno, yo sí, incluso le diría a Ivana que si sus niños no son tan pequeños, pues en algún momento si nos invitan podemos hacer una charla con ellos, si son un poquito más grandecitos que lo puedan entender, y si no, pues ya vemos cómo nos las inventamos, Gastón, porque ¿por qué no? Si nos invitan a dar una plática en una escuela, pues nos encantaría, Ivana. Nosotros vamos a donde nos inviten. Entonces, pues muchas gracias. Y Gastón, cerramos con este programa que estuvo súper interesante. La verdad que sí, siempre es muy atractivo escuchar las preguntas de quien está en contacto directo con el derecho de autor, cómo lo ven. Desde la forma en que te plantean las preguntas es muy diferente a como las podríamos plantear tú y yo en un ejercicio académico, y eso es lo interesante, porque esa es la realidad del derecho de autor. La verdad, fue un gran programa, un gusto estar otra vez contigo. Nos vemos pronto y gracias a todos por vernos. Gracias de nuevo. Síganos, por favor, escríbanos, denos el like. Y bueno, pues este programa lo hacemos para ustedes. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a Carlos Caro, que está allá atrás también cuidándonos. Y nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas.